Bienvenidos a esta lección divina con nuestro evangelio que nos propone la iglesia en este día. Hoy la iglesia nos invita para que se proclame el evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 35 al 40. Primer momento, lectura del texto. Del evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed. Pero como les he dicho, han visto y no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Os invito para que volvamos la mirada al texto otra vez, pero lo hacemos con la oración al Espíritu, para que nos dé la comprensión, el don del entendimiento de las Escrituras. Hemos venido comentando cómo Jesús en estos días, en una de las apariciones, le da a los apóstoles la capacidad de comprender las Escrituras. También lo hizo con los de Maús y con los apóstoles, explicando todo lo referido a él en el Antiguo Testamento, cómo se cumple en él y cómo con el Espíritu hay capacidad de entender esta palabra sagrada. Vamos otra vez a tomar el texto. Ustedes ahí lo hacen 2, 3 veces. Miren todos los elementos, todos los detalles. Situémonos capítulo 6, versículos 35 al 40. Hemos empezado ya este discurso del pan de vida. Primero la multiplicación de los panes, Jesús caminó sobre el agua, y después Jesús en la sinagoga de Cafarnaún empieza a hablar. Estamos en ese hilo conductor de todos estos días. Esa es la temática. Entonces, ¿qué es lo que viene a decir hoy? Jesús hoy se retoma el último versículo de ayer, que es fundamental dentro de todo este conjunto de evangelios que vienen a ser un evangelio en discurso del pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. ¿A qué nos suena eso? ¿Y qué siguen diciendo los versículos 35, 36 hasta el 40? Cada uno de los versículos tomémoslo. Jesús dice esta sentencia que es con el nombre de Dios, el yo soy, y un predicado, el pan de vida. Pero ¿cómo explica? ¿Qué explica después de esta afirmación? Por eso es importante ver qué reproche les hace a los que están de frente a él, y cuál es el sentido, qué es lo que Dios quiere, el Padre Celestial, con el Hijo. ¿Qué es lo que hace el Hijo? ¿Su voluntad o la voluntad del Padre? ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Y qué es aquello del último día? ¿Qué habla del último día? Como siempre, la mirada puesta en el texto, la voz hace que esta palabra se proclame y tenga vida, y la llevemos a la meditación, a la oración y a la vida. Y también hay otro paso dentro de la lección divina, que es la meditación. Nosotros hacemos estos 4 y miramos todos los elementos que nos llamen la atención. Pueden escribir alguna palabra, alguna afirmación que no comprenden. Hagamos un ejercicio escrito en este primer momento. Segunda parte, la meditación de este día. Hemos venido escuchando a Jesús. Multiplica el pan y los peces que tenía allí. Da comida abundante a más de 5,000 personas. Camina sobre el lago. La gente lo busca y Jesús les pone de frente que la motivación es porque les llenó el vientre. Perdón esa expresión como tan fuerte, pero es el interés, y ya lo hemos comentado. Y entonces viene a dar una expresión ayer que es toda una revelación. Él es la revelación del Padre. Quien ve a Jesús, pues ve que Él es el enviado del Padre. Esta es temática de hoy. Pero la revelación es una expresión que tiene un contenido muy fuerte, y en la historia de la iglesia ha venido a tener un significado espiritual, pero también sacramental y real. Jesús es pan de vida, con su palabra, y su mensaje es alimento, pero también es Eucaristía y es pan para la vida del Espíritu. Entonces miremos todos estos elementos de cómo Jesús empieza diciendo: yo soy el pan de vida. Hemos dicho que Juan utiliza todos yo soy, el Yahvé, en nombre de Dios, yo soy el que soy, para
dar un predicado. Entonces yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta de las ovejas. Seguimos centrados en este nombre de Dios. Yo soy predicado pan de vida. Dentro del Antiguo Testamento hay expresiones como de cómo Dios invita a que coman y a que vengan con toda la fuerza a alimentarse de su presencia. Si uno va mirando Isaías 51, 1:3, hay una invitación de vengan y oigan, todos sedientos, acudan por agua. Y los que no tienen plata, vengan y compren sin pagar vino y leche. Y hay todas unas metáforas de ir a Dios, que es el alimento del hombre. Dios es todo para el ser humano. Así como el ser humano, si no se alimenta, se muere. Si no buscamos a Dios, nos morimos, espiritualmente hablando. Entonces Jesús, de la misma manera hoy, pues viene a presentarse como aquel que es el verdadero pan. El pan, alimento de las culturas, generaciones, que tiene un valor nutricional, que ha acompañado la comida y la mesa de los habitantes del planeta Tierra, este producto que sale del trigo y que verdaderamente ha sido manjar y que tiene muchas presentaciones. Pues en este contexto bíblico Jesús toma esta idea para llevarnos más allá y mostrarnos que el que va a Él no pasará hambre ni tendrá sed, nunca, nunca. Y es lógico que Él se refiere no a un alimento material, parte de esta figura de este alimento material para remitirnos a un alimento que solo nos puede dar Él, que es Él mismo. Y eso es lo que quiere que Él comprendan los que están de frente a Él. Están en la sinagoga de Cafarnaún y Él quiere llevarlos más allá. El maná es una referencia antigua que ya hablamos y la volverá a tomar en estos días esta palabra para llevarlos a mostrar cómo es el pan bajado del cielo, que es Él mismo, Jesucristo. Le podría decir allá, es que soy yo, Jesús, el verdadero alimento. Crean, el que venga a mí, dice Jesús, tendrá la vida. Y ir a Jesús es creer en Él. Eso es fundamental para esta meditación de hoy. Ir a Él es creer en Él y alimentarse de su presencia. Entonces, ustedes y yo podemos, continuando esta meditación, pensar que el mundo ofrece muchos tipos de alimentar no solo el cuerpo, sino el alma. Y también hay muchas formas de hambre y sed hoy en día. Hay un sacerdote que nos hace una buena meditación y yo tomo algunos elementos para que miremos hoy del padre Antonio Rivero, que me parece interesante hoy mirar qué tipos de hambre y sed hay. La primera que ha tenido el hombre desde siempre es el hambre y sed de Dios, la hambre y sed de Dios, que es algo que nos invita como a levantarnos y a buscar el origen, alguien, un ser grande y maravilloso, que todas las culturas de distintas formas lo han buscado. Lo que pasa es que ustedes y yo ya tenemos la respuesta de quién es Dios, porque Jesús se reveló y mostró quién es Dios, uno y trino. Pero esa hambre y sed de Dios en algunos, si no es canalizada, pues puede generar en algunos aquello del engaño de Satanás, seréis como dioses, endiosarse a uno mismo. Pero todos tenemos esa búsqueda de Dios, del ser superior. Nosotros la comprendemos y en la revelación para nosotros está clara y es Jesucristo. Para algunos, en algún momento pudo haber nacido esa hambre y sed, pero después dijeron, no creo por esto y esto y esto. Otros dijeron, esos son los ateos, y otros dicen, no me interesa, eso no se puede demostrar, y un poco así son los agnósticos. Pero ustedes y yo con esta palabra hoy entendemos que esa hambre y sed de Dios se colma, se sacia con la presencia de Jesús, escuchando su palabra y comiéndolo en la Eucaristía. Otra hambre y sed de hoy en día hay hambre de espiritualidad, y para eso hay muchas propuestas, y tiene que ver con esta misma que comentábamos del hambre y sed de Dios. Como si esta no es orientada, se convierte en un supermercado hoy en día, donde cada uno satisface sus emociones y sus sentimientos, y muchos hablan de Dios, de dioses, y idolatran al hombre, lo vuelven Dios, y hay pseudo espiritualidades, es decir, espiritualidades falsas. Pero la verdad para nosotros está en Jesucristo. En Él está la plenitud de poder saciar el corazón y los anhelos del hombre. Hambre y sed de libertad. Esa es otra que puede presentarse, y también dice que si no es formada puede desembocar en un libertinaje. La libertad no es para hacer lo que uno quiera.
La libertad es para tener un gozo y una capacidad de enfrentar la vida diaria y de comprender que aún así haya dificultades exteriores, pero si mi corazón es libre en Dios y lo sigue de todo corazón, soy verdaderamente libre, como dice San Pablo. Para eso nos ha liberado Jesús. También hay un hambre de sed de fama y de honra, que si no se canaliza y si no es purificada puede llevarnos a modelos fatuos, a pensar que la plenitud está en ciertos artistas o en ciertos modelos. Uno le puede llamar la atención estilos de vida y personajes, pero no nos digamos mentiras que el mundo de hoy presenta muchos modelos como muy livianitos de peso, espiritualmente hablando y en el sentido de la vida, y que son pasajeros, que hacen parte de modas. Uno puede admirar a personas, pero que no se vuelvan idolatrías y esto se vuelva como, también yo quiero que me honren y tenga la fama, estas famas pasajeras que son fumus, como la palabra en latín es humo, de un momento. Hambre y sed de dinero. Esta sí que es algo que nos ha ido metiendo como el mundo de hoy, que en término técnico hebreo es mamona. Mamón es mamón, es Satanás, y en una forma es también como la idolatría al dinero, como volver el dinero un dios, y entonces si no es controlada nos quita el sueño y la paz. Y resulta que todos los hijos de Dios pueden vivir bien con todos los recursos, utilizando lo que es un medio como tal, para que no se nos pierda el fin, Dios. Y entonces cómo compartimos, cómo distribuimos, cómo nos esforzamos y trabajamos y comprendemos que sí, se necesita, pero no es el fin de la vida. El fin de la vida es Dios. Hambre y sed de sexo. Nos lo presenta hoy el mundo con una sexualidad mal comprendida, que si no es integrada, pues puede causar en estas dimensiones del amor afectivo bonito, de dar la vida, este amor amistoso, espiritual también, pues nos puede devorar, engullir y erotizar, como está el mundo de hoy en muchas cosas. No es que sea malo de plano, pues de ahí viene la reproducción del ser humano, pero cómo se interna la vida, cómo se integra en un amor de donación y de darse todo, que es una relación estable en el dar la vida. No solo son momenticos que nos sacian, y el mundo con la pornografía y con todo, llevando a todos los jóvenes a que tengan esta hambre y sed, pero no se sacian. No se sacian porque tienen parámetros y modelos que vienen a ser muchas veces mentira y llenan de obsesiones y de ansiedades a un montón de aquellos que no comprenden que el amor es darse y entregarse, y que se da totalmente en el ser una sola carne, en una sexualidad bonita integrada con la persona que se ama. Hay hambre también y sed de justicia, que si no se hermana con la misericordia nos puede llevar a la venganza y la crueldad. Miremos a los ladrones que toman en algunas ciudades robando, y claro que está mal el robar, pero hasta los matan, los linchan, los apedrean. Y uno dice, bueno, esto es la justicia por las manos, ¿qué? Y la gente dice, no, es que ya los gobiernos no hacen nada y la policía, pero no nos toca a nosotros el disponer de la vida de alguien. Es grave y el Estado y los países tienen que orar con respecto a aquello, pero si esto no se cuida, pues vienen injusticias y viene crueldad. También hay hambre de salud. Todos queremos estar sanos, pero eso se lleva al estreno y si no es equilibrada, se convierte en hipocondría, dice este autor. Y hambre y sed de descanso, que si no es dosificada, termina siendo pereza y holgazanería. Entonces hay hambres, todas las que quieran. Esta metáfora de la comida utilizada aquí, no solo saciar el hambre fisiológica, sino que nos puede llevar a mirar los sentimientos, emociones, los pensamientos del ser humano, cómo se manejan y se generan ciertas ansiedades que son como quiero saciarme de esto, quiero de lo otro. Hemos hecho un elenco. ¿Será que tenemos algunas de estas y en desequilibrio? ¿Qué está pasando con nuestro corazón? ¿Tenemos hambre y sed de qué? Por eso hoy radicalmente la palabra nos dice que Cristo sacia completamente nuestra sed y hambre interior. Esta es la idea central. Solo en Jesús. El sentido más profundo de la vida. Y el hambre física, pues también la podemos mirar muchas veces solo con el olor. A uno se le antoja algo cuando huele algo sabroso, también con el sonido de alguien que está masticando algo y cruje y se siente muy agradable. Bueno, y eso es parte fisiológica, pero subamos más, miremos la vida interior.
Y en la vida interior está esto, emociones, pensamientos, sentimientos, que hacen toda la vida espiritual también del ser. Y en un punto más alto, el sentido más profundo de la vida, y solo en Jesús. A eso quiere llevarnos la palabra en este contexto, y por eso Jesús después viene a hacerles un reproche de cómo pues, lo ven y no creen. Ellos no comprenden todavía aquello de cómo Jesús se va a dar como alimento. Ustedes y yo ya comprendemos qué es la Eucaristía, eso espero, y que creemos la presencia real de ahí, y no es porque seamos antropófagos o caníbales, no. El sentido es un alimento espiritual que es Cristo, que también es un alimento en la palabra, porque Jesús también alimenta en la palabra, pero en últimas viene a tener estos dos significados: Cristo, pan de la palabra que viene a darnos Dios, pero el fundamental, el más grande, es creer en su presencia real en la Eucaristía, y eso lo hemos venido meditando también estos días. Entonces, ¿por qué Jesús viene dando como toda la certeza? Porque la voluntad de Dios Padre, y eso es lo que quiero expresarle a ellos, es que todo lo que el Padre le ha dado, los que el Padre le ha dado, vengan a Él. Porque todos los tesoros de Dios, y el tesoro más grande que Dios tiene es las almas que ha creado en sus hijos, que son para la vida eterna, pues se los ha dado a Jesús. Y Jesús ha venido, ha tomado la condición humana para llevarlos al Padre. Este cuerpo es valiosísimo, está unido al alma, y en el alma la mitad del espíritu, con minúscula. Y cada uno de nuestros espíritus es un tesoro de Dios, y venimos del pensamiento de Él, y venimos del soplo vital. Y por eso cada existencia es valiosísima. No es que haya una élite que solo van a ser salvados, o como los gnósticos que solo se podrían salvar unos, bueno, con una especie de pensamiento y no sé qué, y con unos conocimientos misteriosos. No, es para todos. Y Dios quiere la salvación de todos. Entonces, el que va a ir a Él, el que venga a mí, no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado, del Padre Celestial. Y la voluntad es que no pierdan nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Empieza aquí a hablar de toda la resurrección. Y entonces aquí también podríamos irnos a aquel pasaje cuando resucita Lázaro y está hablando con Marta. Y Marta dice, yo sé, sí, Señor, lo resucitarás en el último día. Y Jesús, estamos hablando de Juan 11, capítulo 24-26, dice, yo soy la resurrección. Qué bueno unir esto. Yo soy el pan de vida. Y después otra vez, el nombre de Dios con otro predicado, yo soy la resurrección. Aquí hoy también está hablando de resurrección. Y la primera ya se nos dio es en el bautismo, es vivir ya en plenitud ya, no estar como muertos en vida. El segundo momento es estar en espíritu delante de Dios, porque el espíritu es tan real como el cuerpo. Este cuerpo sufre la descomposición, pero existen nuestros familiares. Y la última será en el último día, cuando Dios llame a todos, en el juicio final, y venga a ver quién verdaderamente creyó en el Hijo de Dios. Y el que creyó, Jesucristo, conoce su fe, conoce su respuesta a esta oferta de salvación, y ese día vendrá la plenitud de esta resurrección final. Pero es un proceso muy bonito que ya se nos dio en el bautismo, porque la vida eterna no comienza solo en el ataúd, comienza desde el bautismo. Y comienza inclusive desde el pensamiento de Dios que ha pensado en cada uno de sus hijos y de los seres para darles esta plenitud de la vida. Y el que responda hasta esta oferta y crea en Jesucristo y vaya a Jesucristo, pues tendrá esta plenitud de la existencia y la resurrección desde ya en Él, y para la vida eterna en el último día, a una plenitud que no conoce ocaso, que no tendrá fin. Qué bueno hoy comprender esta imagen del pan de vida, seguir profundizando toda esta metáfora de Jesús que utiliza para las comidas, como las comidas y las bebidas son importantes porque también nos dan a entender otros dones de Dios, como son la cercanía, el perdón de Dios, su amor, y que comprendamos esta presencia de Dios. La pregunta aquí en la meditación es, ¿de qué tengo hambre y sed? Pregúntense ustedes ahí. ¿A dónde voy a saciar mi hambre y mi sed? Pregúntense. Hay muchas cosas de internet, utilizadas bien o no tan bien. ¿O en qué? Cotidianamente. ¿Y dónde? Reparto mi pan con mis hermanos. Y hablo del pan material. Y el pan espiritual es presencia, cercanía, este amor de Dios, nuestra fe también. Miremos todos estos elementos.
y hagamos oración. Les propongo comenzar con el Salmo 41:2. 41:42. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Bendito seas, Dios uno y trino. Bendito seas, Señor Jesucristo, que eres nuestro pan bajado del cielo. Permítenos saciarnos en tu presencia, en tu conocimiento, en la búsqueda de ti. Que podamos disfrutar del día a día con los dones, con los sentimientos, emociones, pensamientos bien orientados hacia ti, hacia la búsqueda de nuestro fin último, que es vivir en tu gracia desde ya para llegar a tu presencia, Señor. Que no nos despistemos en este camino de la vida tratando de llenarnos y de saciarnos con tantas cosas que se ofrecen, unas buenas, pero siempre pasajeras. Reconocemos que tú eres el eterno caminante, el eterno acompañante. Has venido a llevarnos al Padre, porque nuestras almas te pertenecen, Dios uno y trino. Por eso queremos seguirte, creer en ti, Señor Jesús, y saciar esta sed profunda que hay en nuestro corazón, que es una sed de santidad, de vivir eternamente en tu gracia, de gozarnos cada día en tu presencia. Amén. Cuarto momento, la acción. Pues ahí queda, y también en esta meditación nos quedan estas preguntas, y los invito a que las vuelvo a presentar. ¿De qué tengo hambre y sed? ¿A dónde voy a saciar mi hambre y mi sed? Reparto mi pan con mis hermanos, pan material, pan espiritual. Reconozco que la palabra de Dios también es pan de la palabra, y sobre todo reconozco que el alimento más grande que puedo tener es la Eucaristía. Reconozco la presencia también real de Jesús en la Eucaristía, y eso es algo enfático porque también lo hemos preguntado en estos días. Sigámonos preguntando esa grandeza de Jesús que nos alimenta en la Eucaristía, primero con su palabra y después con la real certeza de que ahí está Jesús como alimento para la vida eterna. Creamos, entonces miremos hacia dónde se está yendo nuestro corazón y con qué lo estamos saciando. Señor los bendiga, los llene de toda su paz y de su gracia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.